Bien, damos gracias al Señor que nos permite poder abrir nuevamente las Escrituras para considerar el consejo de la palabra de Dios. Y les invito a buscar en sus Biblias, en la carta de segunda a los Corintios, el apóstol Pablo en esta corrección a la iglesia en Corinto, Pablo va a hacer mención de lo siguiente, y permíteme en el día de hoy, primera parte, y luego dentro de un periodo más de tiempo, una hora más, vamos a compartir la segunda parte del tema, el adversario según la Biblia. El adversario según la Biblia. Dice segunda a los Corintios en el capítulo 2, verso 11, lo siguiente: para que Satanás, dice el apóstol Pablo, no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Bendito Padre Celestial, en esta hora hemos abierto tu palabra y queremos pedir tu gracia, tu bendición, y queremos implorar, Señor, que tu palabra corra libremente, que no haya interferencias y que el mensaje pueda ser claro y de ánimo a nuestras vidas, sabiendo que en quién hemos confiado y quien cuida de nosotros. Encomendamos este tiempo de estudios, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo en esta segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 11, en su contexto de este pasaje, Pablo tiene una gran preocupación. Su preocupación es que Satanás, el adversario, el enemigo, dice Pablo, para que Satanás no saque ventaja, no se aproveche de la iglesia, en este caso la iglesia en Corinto, en nuestro contexto en cada iglesia local. Pablo está animando al pueblo del Señor que tienen que saber perdonar y solucionar bíblicamente sus problemas, porque cuando hay distancias, enemistades, falta de perdón, Pablo considera que Satanás comienza a sacar ¿qué cosa? Ventaja. Dice, pero temo, dice el apóstol Pablo, para que a Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿qué cosa? Sus maquinaciones. La maquinación significa sacar ventaja producto de una mente de algo que se prepara mecánicamente, planificadamente. No te olvides que fue nuestro Señor Jesucristo quien dijo que Satanás vino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Y es interesante como el apóstol Pablo nos exhorta que debemos examinarnos, porque debemos prestar atención. Pablo en Corinto dice lo siguiente: porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás, y podemos observar, mira conmigo, cómo la sutileza del enemigo, pero tenemos como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El mundo entero está ¿quién? Bajo el maligno. Nos enseña Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Mucho se ha escrito, se ha dicho sobre este ser, pero la única fuente confiable que tenemos, ¿cuál es? La Biblia. El único libro que nos habla acerca de la verdad de este personaje. ¿Qué nos dice la Biblia sobre este ser maligno? Considera conmigo la primera parte. De hecho, se ha hecho muy popular literatura entre el pueblo evangélico como la guerra, la lucha espiritual, ganando terreno sobre Satanás. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre este personaje? En primer lugar, debemos considerar que a la luz de las Escrituras se presenta a Satanás como un ser real y no algo imaginario. En Primera de Juan, en el capítulo 5, verso 19, dice el escritor: nosotros sabemos que somos de Dios, dice Juan, pero el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. El mundo entero bajo un sistema, el maligno. Hay algunos que presentan que para Juan el maligno era el imperio romano. Usted y yo claramente entendemos que el maligno se refiere a aquel que originó el mal en el universo. Duerme tranquilo bajo el regazo, como un niño que es movido por la madre. Así, a la luz de las Escrituras, el mundo duerme tranquilamente sin darse cuenta. Como dice el dicho, está en la boca ¿de quién? Del lobo. Es un ser real y no imaginario. Es interesante que al mirar las Escrituras,
En el Antiguo Testamento, por lo menos en 7 libros se nos enseña acerca de este personaje. El Nuevo Testamento, en casi todos los libros del Nuevo Testamento se nos habla sobre el conflicto, sobre la influencia de este personaje. Jesús lo declaró. Él vino a luchar sobre las tinieblas, expulsó fuera demonios, habló acerca de Satanás, de su caída, de su estado final, de su juicio. Jesús lo declaró. El Antiguo Testamento lo enseña, el Nuevo Testamento lo confirma. Jesús lo declaró. La creencia popular lo evidencia. ¿Cuánta gente creen en duendes, en hadas madrinas, en fantasmas, en genios, en espíritus errantes, pitufos, ovnis, etcétera? La creencia popular lo confirma que hay una realidad. Él está detrás de todo dictador asesino, de toda revolución, de toda rebeldía, de todo desvío moral, del deterioro moral, del abuso, de los fundadores de sectas, de los falsos maestros. ¿Quién está detrás de todo esto? A la luz de las Escrituras. Y de hecho, detrás de toda la idolatría que hay, un demonio, dice el apóstol Pablo, es un ser real, no una invención de la mente de las personas. No puede ser producto de la invención humana. Veía hace años atrás un documental donde una madre, por ver una película de Drácula y ver a uno de sus hijos que sufría convulsiones porque posiblemente era epiléptico, ella llegó a la conclusión que tenía una influencia demoníaca. Y en su mente confusa y pagana, creyó que la única forma de dar muerte a ese espíritu que dominaba a su hijo era como se asesinaba a Drácula, metiéndole una estaca en el pecho. Calladamente silenció a su hijo, enterrándole una madera en el pecho, creyendo que de esa forma le liberaba. Hace años atrás, en un campamento de jóvenes, después de la predicación del Evangelio, corría un muchacho directamente hacia un canal, un dique, agua, gritando: están alrededor de mí, quítenlos, quítenlos, quítenlos. Influencia demoníaca. No es un ser imaginario, es real. Para algunos psicólogos será esquizofrenia. Usted sabe que un caso de esquizofrenia es una persona que escucha cientos de voces. ¿Recuerdas a aquel muchacho lunático o aquel endemoniado de Gadara? Cuando Jesús pregunta: ¿y tú quién eres? ¿Somos qué? Legiones. Es un ser real, no imaginario. En segundo lugar, no sencillamente es un ser real y no imaginario, sino que es un ser responsable, escúchame bien, moralmente. Eso significa que no es una fuerza, que no es una energía, que no es el equivalente entre el bien y el mal. De acuerdo a Isaías capítulo 14, verso 12, que lo estudiaremos en nuestro segundo tema, dice el profeta lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas ¿a quién? A las naciones. Claramente en Isaías 14, como en Ezequiel 28, del personaje histórico se traspasa un personaje superior y mayor. Y encontramos acá una caída producto de una decisión. Mucho se ha enseñado que el mal es una fuerza que para mantener el equilibrio de dualismo tiene que existir el bien y el mal, como el polo positivo y el negativo. Usted sabe que eso es filosofía oriental, el yin y el yang. Escúcheme bien, Dios no necesita el mal para subsistir. Dios es luz. ¿Y qué? No hay ningunas tinieblas en Él. Y la luz no necesita las tinieblas para resplandecer, no necesita de ella. Pero a la luz de las Escrituras, Satanás es un ser moral, por lo tanto responsable de tomar decisiones. Como ser moral, Él posee los atributos de los seres morales, que son 3: intelecto, emoción y voluntad. Posee los atributos de la personalidad. ¿Cuáles son los atributos de la personalidad? Intelecto, emoción y voluntad. Solamente pongo énfasis en su intelecto. El propósito de Satanás siempre es engañar.
Dice el apóstol Pablo, según a los Corintios capítulo 11, verso 4, y no es maravilla que por el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como qué? Como ángel de luz. ¿Para qué? Para engañar. Lobos rapaces. Hay una obra de un francés llamado Pierre que es toda una moraleja del engaño. Usted la conoce no por el nombre Pierre Perrault, sino por la obra de La Caperucita Roja. ¿En qué consiste La Caperucita Roja? En el intento del lobo de engañar a la caperucita. Eso es Satanás. Desde el principio, desde Adán y Eva, ¿cuál fue el intento? Engañar al hombre. Siglo XXI, y lo ha hecho con mucha eficacia. Posee los atributos de la personalidad: intelecto, él engaña; emoción, porque él está en búsqueda, su intención es tener poder, actúa en rebelión. De hecho, en Isaías capítulo 14 se describe 5 deseos que él tuvo en su corazón para finalmente destronar al soberano del universo y establecerse él como el rey del universo. Hay una rebelión en su interior, hay un deseo de búsqueda de poder. ¿Recuerdas cuando después de 40 días de ayuno, Satanás se presenta delante de Jesús y qué le dice? Mira la búsqueda de poder. Si postrado, ¿qué? Me adoras. ¿Ves que tiene intelecto? Que tiene deseos, que tiene emociones y sin duda alguna también tiene voluntad. Infatigable labor de sublevación. Él está en contra de la persona de Dios. Él está en contra de la palabra de Dios, pero él también está en contra del pueblo de Dios. Y donde él está presente, actúa en su contra. En la esfera angelical produjo una gran rebelión. En la esfera humana logró que el hombre cayese. En la nación de Israel continuamente los llevó a apartarse de Dios. ¿Y para qué mencionar la historia de la iglesia? Él está detrás de cada división, detrás de cada engaño, detrás de cada siervo de Dios, detrás de usted y de mí. Porque Él nos busca como un león insaciable, buscando ¿a quién? ¿A quién? Devorar. Y es lamentable cuántos creyentes no se dan cuenta de que este es un ser que tiene características, intelecto, emoción, voluntad, y en su búsqueda de sublevación, de rebelarse. De hecho, para quienes conocemos la palabra de Dios, durante el periodo llamado del milenio, Apocalipsis capítulo 20, Satanás será ¿qué? Atado. ¿Y qué va a pasar cuando sea desatado al final? ¿Qué va a producir? ¿Qué va a producir? Nuevamente una rebelión. Posee los atributos de la personalidad, pero escúcheme bien, posee la responsabilidad de los seres morales. No hacemos responsables nosotros a animales, a fuerzas, a cosas, objetos. ¿A quiénes hacemos responsable? Tenemos un perrito en casa. No le hemos dicho durante el tiempo de las vacaciones, mira, te dejo a cargo ¿de qué? De la casa. ¿Le puedo dejar a cargo de mi casa? No, tienen que ser mis hijos. ¿Por qué? Porque es un animal, no es un ser racional. Satanás fue juzgado. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesucristo dice que el Espíritu viene para demostrar al hombre pecado, justicia y juicio? ¿Qué juicio? Juan capítulo 16, verso 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ¿qué? Ya juzgado. No se juzgan las cosas por moralidad, se juzgan a seres morales que toman decisiones. De hecho, nuestro Señor Jesucristo describe el destino final de Satanás, que es un castigo. Mateo capítulo 25, verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda, ¿qué cosa? Apartaos de mí, malditos al fuego eterno, ¿preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Producto de su rebelión, ellos tienen un castigo. Es interesante que solamente hacemos responsables moralmente a seres que son racionales. Si lees conmigo en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿dónde?
en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ha recibido su sentencia producto de sus decisiones. Es que Dios nos ha dicho, todo lo que los seres siembran, eso también han de cosechar. Satanás, en primer lugar, es un ser real, no imaginario. Las Escrituras lo enseñan. Jesús lo declaró. La experiencia del pueblo del Señor lo sabe. En segundo lugar, es un ser responsable moralmente. Posee los atributos de la personalidad y posee responsabilidad moral. De hecho, en su creación, porque no fue creado como un ángel caído, como un ser caído, se le entregó a él la responsabilidad más grande que un ser creado por Dios puede tener en esta tierra. ¿Sabe cuál es? Ser el guardián de la santidad de Dios. Proteger con su vida la santidad de Dios. Y cuando tuvo oportunidad, tomó una decisión. Se miró a sí mismo y se produjo en su corazón engaño y la caída. Es un ser real, no imaginario, es un ser responsable moralmente, pero también es un ser de rango espiritual. Por difícil que parezca la pregunta o la respuesta, si alguien nos pregunta ¿de dónde proviene Satanás? La respuesta es ¿proviene de dónde? Del cielo. Del cielo. Ahora, si la pregunta es ¿creó Dios a Satanás? La respuesta es no. Pero, ¿qué ocurrió? En primer lugar, quiero que veamos un principio productor. Es Dios el único autor de todo lo que existe. En el Salmo 148, versos 2 y verso al 5, dice lo siguiente: alabable vosotros, ¿quiénes? Todos sus ángeles, alabable vosotros todos sus ejércitos. El verso 5, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Todos los seres angelicales son inmortales. ¿Tienen un comienzo? No tienen un final. Solamente Dios es eterno, es atemporal. Todos los demás seres fueron creados. De hecho, si tú lees en Job capítulo 38, verso 4 al 7, cuando Dios cuestiona a Job y le pregunta, ¿dónde estuviste tú cuando yo creé todas las cosas? Y agrega, cuando Él creaba los ángeles, ¿qué hacían? Alababan a Dios. ¿Sabes por qué? Porque primero fue creado el mundo espiritual y luego el mundo físico. Y Pablo dice en Colosenses capítulo 1, verso 16, hablando de Cristo como la cabeza de la iglesia, de Cristo como el primogénito cabeza, Señor soberano sobre todo, no creado primero, sino causa de todo lo creado. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, verso 16, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas, ¿qué? Todas las cosas, y todo es todo. ¿Qué cosas? Las que hay, ¿dónde? En los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Y observa ahora, rangos de autoridad angelical, sean estos, primero, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y qué? Y para Él. Y en el mundo angelical hay seres de diferentes rangos, los cuales fueron creados ¿por quién? Por Dios. Y Dios creó a un ser. Isaías 14, Ezequiel 28, llamado Lucifer, lucero, portador de luz, que después de Dios en el universo es el ser más poderoso que hay y fue creado con rango. ¿Ves el principio productor? Dios creó todas las cosas. En segundo lugar, el principio de pureza. Dios creó seres angelicales, santos porque eran apartados para Dios, pero como seres morales que poseen intelecto, emoción y voluntad, tenían la capacidad, la libre capacidad de tomar ¿qué? Una decisión moral. Y cuando Lucero dejó su esfera, su responsabilidad,
logró de alguna manera convencer a la tercera parte de los ángeles en una rebelión en contra de su creador. Pero el principio de productividad, Dios creó a todos los seres. El principio de pureza, Dios es luz. Dice el libro de Primera de Juan capítulo 5, Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Dice que Dios es luz y ¿qué más? Y ninguna tinieblas hay en él. Él no tiene contacto con la maldad, con el pecado, con el engaño. Él no creó este personaje. Dios no toma parte directa con el mal. De hecho, Santiago capítulo 1, verso 13, que nos dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. Conclusión, ¿de dónde proviene Satanás? Del cielo. ¿Fue creado como ángel caído? En ninguna manera, pero al ser un ser moral, responsable, tomó ¿qué cosa? Una decisión. Y en cuarto lugar, hemos hecho mención, es un ser real, no imaginario, es un ser responsable moralmente, es un ser de rango de espiritual, pero también en cuarto lugar, y rápidamente vamos al libro de Ezequiel, es un ser que actualmente está ¿en qué? En rebeldía. Por Ezequiel, capítulo 28, vemos que Dios creó a un ser de complexión maravillosa, santa, pero algo ocurrió en su corazón. De hecho, cuando uno estudia la materia de angeliología, uno puede observar la gran sabiduría de Dios de crear seres espirituales tan especiales, tan poderosos, tan rápidos, con tantas capacidades, que el hombre fue creado poco menor que los ángeles. Dios con los ángeles evidencia su grandeza, su poder, su sabiduría. Al mirar Ezequiel capítulo 28, debemos entender 27 y 28, que hay un juicio sobre la ciudad de Tiro, el príncipe de Tiro. Pero es evidente que después de hablar del príncipe de Tiro, los primeros versículos del capítulo 28, se traspasa ese ser ya no al príncipe de Tiro, sino al rey, a un personaje que es superior. Y la mayoría de los teólogos están de acuerdo que en esta porción se hace mención al origen de Satanás y su pecado o su rebeldía. En primer lugar, observamos, mira conmigo, creado en perfección. Observa el verso 11. Vino a mí palabra de Jehová, es decir, que este es un mensaje de parte de ¿quién? De Dios, diciendo, verso 12, hijo de hombres, la voz que recibe el profeta para llevar la endecha, el mensaje, levanta endecha. El mensaje de endecha es un mensaje de luto. Por lo general, los profetas cuando llevaban este mensaje vestían una capa que era un símbolo de juicio, de humillación, de luto. Hijo de hombre, levanta endecha ¿sobre quién? Ya no es el príncipe de Tiro, si lo comparas con el verso 2, sino con el rey de Tiro. ¿Cuál es el mensaje? Mira, la creación de imperfección de este personaje. Tú eras ¿qué cosa? El sello de la perfección. Vemos acá en acción el poder creativo de Dios. Dios creó a un ser único, poderoso, inteligente, grande, bello. Tú eras el sello de la perfección, es decir, la crème de la crème, lo máximo dentro de los seres angelicales. Tú eras el sello de la perfección, lleno de ¿qué? De sabiduría, de capacidad, de conocimiento y acabado también ¿en qué? En hermosura. Es por eso que las Escrituras nos enseñan que los ángeles hoy aprenden de la gracia de Dios observándote a ti y a mí. Y hay un viejo dicho que dice, Satanás sabe más por viejo que por diablo, porque él sigue aprendiendo. Hay una sabiduría en él caída. Santiago dice que hay una sabiduría celestial, terrenal, y hay también una sabiduría que es diabólica. Y Satanás sí sabe hacer su trabajo. ¿Y sabes qué? Lo hace bien, con responsabilidad, sistemático, persistente. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Cuando se describe hermosura, y vamos a ver su vestimenta, él era como un instrumento de adoración. Él reflejaba, ¿sabes qué? La Shekinah de Dios. La gloria de Dios en Edén, verso 13. En el huerto de Dios estuviste. Hay varias
temas con respecto a qué Edén se refiere. Aquí se refiere a la palabra Edén como paraíso de Dios. Él estaba ahí. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era ¿qué? Tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspes, crisólito, berilio, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. 9 diferentes metales asentados sobre oro solamente para describir su belleza, su grandeza, su valor. De hecho, estas mismas piedras en las Escrituras son mencionadas 2 veces más. En el pectoral del gran sumo sacerdote y en la nueva Jerusalén, para describir belleza, grandeza. Mira el verso 15. Vemos en primer lugar la creación en perfección. Perfecto eras. ¿En dónde? En todos tus caminos. Y mira la declaración. Desde el día que fuiste, ¿qué? Creado. Sigue siendo creación de Dios. Sigue sometiéndose a la autoridad suprema de su creador. Al igual que los demás ángeles, a pesar de su hermosura, de su altura, de su belleza, de su grandeza, es una criatura espiritual. En esencia, sigue siendo finito y limitado. A veces nosotros decimos, Satanás es el antónimo de Dios. No lo es, no tiene ese equivalente. Dios no tiene antónimos. No tiene el mismo poder de Dios. Creado en rebelión, un ser en rebeldía, creado en perfección. Observa el verso 13, creado en preeminencia. Dice el verso 13, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados ¿para quién? Para ti en el día de tu creación. Es decir, fue creado para ser un ángel superior a todos los demás. Y de hecho, estas palabras casi describen un instrumento musical. Y es muy posible que Lucifer, al moverse, emitía sonido, y ese sonido era en adoración a Dios. En otras palabras, el primer director de adoración delante de Dios, ¿quién fue? Este ser. Aunque nosotros decimos que Jubal fue el que inventó la música en esta tierra, Jubal, Génesis capítulo 4, verso 20, si bien es cierto inventó la música, pero la música que él inventó era para gracia de los hombres, para el beneficio de los hombres. Es por eso que hoy la música, los cantos, no honran ¿a quién? A Dios. Hace años atrás, un personaje llamado Vincent Fournier fue a una reunión de ocultismo donde había ahí, consultó a los muertos a través de una medium, porque él era músico y quería ser famoso. Y nunca lo pudo ser, aunque lo intentó. Y ese día, a través de esa medium, él hizo un compromiso con el reino de las tinieblas. Si yo le digo Vincent Fournier, nadie lo conoce. Pero si yo menciono Alice Cooper, la mayoría lo conoce, porque en cierta forma fue el pionero inspirador del heavy metal, del rock y del espectáculo satánico en show de personas. Y sabes tú que él pactó cambiar su nombre de Vicente Fournier a Alice Cooper. ¿Y sabes quién fue Alice Cooper? En el siglo XVII, una bruja que fue quemada por sus prácticas. Y él adoptó Alice, nombre de mujer. Alice Cooper es un cantante rockero, heavy metal, famoso, que impuso una moda de cánticos de adoración ¿a quién? No a Dios. Satanás fue creado como instrumento para adorar. Lucero fue creado como instrumento para adorar a Dios, y la música fue corrompida en la tierra. Tanta es la preeminencia que tiene, que en un momento cuando el arcángel Miguel contendía por el cuerpo de Moisés, Judas, lo que encontramos en el verso 9, no quiso preferir juicio contra Satanás, sino que sencillamente que dijo, que el Señor te reprenda. ¿Cuántos hombres hoy en día le dicen, cuidado Satanás, que allá voy? Si nosotros nos enfrentamos cara a cara con Satanás, estamos ¿qué? Derrotados.
El gran general Patton de la Segunda Guerra Mundial, él decía lo siguiente: jamás puedes ir a pelear con un enemigo si no sabes cómo es, cómo actúa y qué armamento tiene. ¿Sabes que el hombre está completamente destruido frente a Satanás? No hay nada más que pueda hacer, pero gloria a Dios que usted y yo estamos ¿en quién? En Cristo Jesús, y que nada ni nadie nos pueda arrebatar de sus manos. Mira la rebelión de este personaje, creado en perfección, creado en preeminencia, creado en posición. Observa el verso 14. ¿Cuál era su posición? 3 palabras lo describen. Tú, ¿qué? Querubín, grande y protector. Creado en posición de autoridad, y lo describen estos 3 títulos. Querubín, el que quema, el que está encendido, es un tipo de ángel que tiene una sola responsabilidad. Ahí lo dice, proteger, porque es un querubín. En segundo lugar es grande. ¿Sabes que el término grande significa apartado, ungido, con aceite, encomendado? Por sobre todos los millones de seres angelicales que habían, él era exclusivo, único, fue separado, apartado como un querubín grande. ¿Y qué más? Protector. ¿Proteger de qué? Porque en el universo existía, ¿qué cosa? Esa posibilidad de rebelión. Pero casi para nosotros es como mandaron a cuidar al lobo a las ovejas. Tenía el privilegio de autoridad. Él debía tener esta responsabilidad. Todos somos responsables en la vida. Tenemos que tomar decisiones. Y nuestras decisiones siempre tendrán ¿qué? Consecuencias. Yo te puse ¿dónde? En el santo monte de Dios. Monte de las Escrituras es autoridad. Dios le dio una posición de autoridad a este personaje. Al lado de Dios, no igual a Dios, pero en el trono de Dios. Y este ser estaba junto a Dios en el trono de Dios. En medio de las piedras de fuego, ¿qué? Te paseabas, que es una descripción para decir su autoridad sobre los ángeles en esta tierra. Y permíteme hacer una aplicación. No importa cuán cerca tú camines de Dios, siempre debes cuidar tu corazón. El que piense estar firme, mire que no caiga. Este ser creado en perfección, cerca del trono de Dios. Mira el verso 15. Caída de su posición. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuisteis creado. ¿Qué dice? Hasta que Dios vio algo. Se halló en ti maldad. Pecó. Dice el texto, pecó. Algo se encontró en él. Maldad, iniquidad, deshonestidad, desaprobación, injusticia. ¿Pecado qué es? Infracción a la ley de Dios. Primero se cobijó en el corazón. ¿Sabes qué fue? Se miró a sí mismo y se encontró tan lleno de sabiduría, tan lleno de poder, tan lleno de gracia, de autoridad, que dejó de darle la gloria a Dios para dársela ¿a quién? A sí mismo. Es por eso que Pablo aconseja que no se debe dar una posición de ministerio a un neófito, para que no caiga ¿qué? En el engaño de Satanás. ¿Sabes cuál es? La arrogancia, el orgullo, el creer que yo debo estar en ese lugar y que nadie lo hace mejor que yo. Terminemos. Verso 16 al 18. Sin explicación de cómo sucedió, solamente estos 2 versículos nos dejan ver algo más. Vemos la creación de este personaje, creado en perfección, creado en preeminencia, creado en posición, creado ahora en corrupción de poder. Mira el verso 16. A causa de la maldad de tus contrataciones. Si tú miras el contexto en el verso 5 es negociar, traficar. Algo logró. De acuerdo a las Escrituras, y lo veremos en el siguiente tema, él logró afectar la tercera parte de las estrellas. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de ¿qué? De iniquidad y pecaste, por lo que yo te
eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti y que aprendas. Rebelión. La rebelión de este personaje. Es por eso que Dios resiste ¿a quién? A los soberbios. Y una de las cosas que Dios aborrece es la altivez de ojos. Permíteme concluir. Todos nuestros actos tienen consecuencias. Amén. Todos nuestros actos como seres morales, ya sea para bendición o para juicio. Tu estado espiritual es el resultado de las últimas decisiones que has tomado y de lo que está llenando tu corazón. Si llenas de gozo, si se llena de amargura, si se llena de resentimiento, de celos, tus decisiones serán esas. Ningún creyente debe ignorar que está en una lucha espiritual. Ningún creyente debe ignorar las consecuencias del engaño, porque logró Lucero afectar ¿a quién? La tercera parte de las estrellas. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo promovió? Ningún creyente debe ignorar que el engaño es sutil y quien hoy puede ya estar afectado sin darte cuenta. Ningún creyente debe ignorar que sus malas decisiones pueden dar lugar ¿a quién? A Satanás en sus vidas. Temo como la serpiente. Dice Pablo, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera ejercitados para que Satanás no gane ventaja. Bendito Padre Celestial, hemos abierto rápidamente tu palabra y hemos considerado un tema interesante a la luz de tu palabra. Te pido que tú añadas tu bendición y que en el próximo tema podamos seguir avanzando en esta verdad de tu palabra. Pero sabemos que en Cristo somos más que vencedores y tú nos has protegido y ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, al reino de Satanás. Somos del reino de la luz, somos hijos de Dios y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alabamos tu nombre, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.